Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Muy bueno que estén con nosotros, muchas gracias. Si les gusta el contenido del canal, por favor, compártanlo y suscríbanse. Hoy tenemos una historia de Agustín Jaramillo Londoño, se llama Brujas en Abejorral. Esta historia es del Testamento del Paisa. Otra historia muy interesante también de este costumbrismo. Además tenemos a Eleuterio Jaramillo hablando sobre Bukele y a Próspero Rico, candidato. Gracias por estar con nosotros. Cuentos de brujas, brujas en Abejorral. Este relato es de don Agustín Jaramillo Londoño, el del Testamento Paisa. Es de noche. Afuera sopla un viento frío que en las ramas de los eucaliptos y los pinos se vuelve musical y perfumado. Junto al fogón de la casita campesina, el grupo familiar inicia la charla de sobremesa. Mañana me tenés que curar a la gallina Carmelita que tiene pipa. Chisporretea un trozo de leña y un puñado de ceniza se desmorona. La escasa luz de una vela alumbra la estancia y proyecta en las paredes encaladas sombras gigantescas, temblorosas. Estaban buenos los frisoles, mi hijo. El viejo responde con un gruñido de afirmación y se levanta para encender un tabaco en las brasas. Luego vuelve a sentarse en su taburete de cuero que recuesta contra la pared. Váyanse a acostar, muchachitos, que estas no son horas de andar por ahí. Levantaos. Los tres hermanos grandes, hombres casi, no se sienten aludidos y continúan acurrucados en el suelo, envueltos en sus ruanas. Los cuatro menores, unos niños, se levantan perezosamente, las caritas coloradas por el calor del hogar y por el sueño, y piden la bendición para irse a dormir. Que la Virgen los acompañe. Ya salen cuando un relámpago los detiene. Enseguida se oye el canto agorero del currucutú. Oigan, dice uno de los grandes, el currucao. Ya cantó ese maldito, añade el segundo. A mal agüero que es ese. Tercia el otro. Shh, shh. Pasito, pasito. Dice de pronto la madre y se queda inmóvil, contenida la respiración, escuchando. ¿Qué fue? No oyeron nada. El currucao. Y después, no, nada. Ella insiste, no oyeron como una risita. ¿Alguna bruja? El menor de los niños se arrima al padre y disimuladamente se aferra a la ruana. Los otros se recuestan en las rodillas de la madre. Los grandes comienzan a hablar. Al que estuvo molestando una bruja el otro día fue a Marcos, el de la llanada. Oiga, por la noche se sentía patente, carcajeándose, encaramada en el caballete de la casa. Para eso que esas condenadas se ríen de lo más maluco. Unas carcajadas chillonas. Pero no se entró a la casa. Que no. Una noche no despertó con la bruja encima de él. Ve. Y no gritó. Que iba a poder gritar si no le salía la voz. Él sí bregaba, claro, pero no podía. Y encima se le quedó hasta que le dio la gana, dice. ¿No ve que el que se le siente una bruja encima no puede gritar? Donde Toño Martínez también estuvieron molestando dos. ¿Dos? Sí, pero esas no entraban. Se volvían pelotas de candela y rodaban falda abajo. Cuando ya iban a llegar a la casa se elevaban y pasaban rumbando por el techo. Al otro lado volvían a caer y seguían peloteando manga abajo hasta una cañada. Y apenas se oían las risas y el cantido. Los niños con sus ojazos claros muy abiertos ya no tienen cara de sueño.
vuelve a cantar el currucutú y ellos apenas si mueven sus pupilas hacia la puerta y se quedan quietecitos esperando. Y siguen los mayores. A otro que se le sentaron una vez fue a Luis Emilio. No digas, a Luis Emilio el de allí. Ajá, a ese se le acostó la bruja al rincón y cogió a piquearlo y a abrazarlo y al otro día amaneció todo untado de colorete. Hay un silencio breve. El mayor de los niños se atreve a hablar y pregunta: papá, ¿las brujas son el diablo? No, mijo, el diablo no son mujeres por ahí que les da por eso. ¿Y cómo hacen para volar? Ah, pues ellas tienen un menjurriay y cuando van a volar se luntan en los sobacos, se suben a una tapia o a una barranquita o se encaraman a un palo bien alto y dicen: no creo en Dios ni en Santa María. Y se tiran y salen volando. ¿Pa dónde? A molestar a la gente. Uno de los mayores afirma: lo que sí es verdad es que la bruja deja el cuerpo en la casa. Una vez en una casa tenían una sirvienta que era bruja y ellos no sabían hasta que una noche la fueron a llamar para que prendiera candela porque había un enfermo y necesitaban hacer cualquier bebida. Fueron al cuarto de ella y la llamaron hasta que se cansaron y viendo que no contestaba dijeron: ¿qué le pasará a esta? Y la encontraron como muerta. La movían así duro para que despertara. Le echaban agua en la cara, la rebullieron y no hubo Dios posible que volviera en sí. Como muerta. Como muerta. Y era que era bruja y andaba en otra parte molestando. Al otro día a las 6 de la mañana volvió y le echaron. Las brujas no tienen más oficio que molestar a los cristianos, dice la madre. Y a las bestias también, asegura un pequeño. Los montan por la noche y al otro día amanecen espiadas y con las colas y las crines llenas de trenzas. ¿Verdad es? La buena mujer suspira y dice: hay que pedirle a mi Dios que nos libre de las brujas porque son muy horribles y es pecado creer en ellas. Aquí como hay niños inocentes, ellas no entran. Y lo mejor para cogerlas es la sal. Donde haya sal, la bruja se queda. Rega sal en la cama. No, lo mejor es clavar una aguja en la pared, pero con el ojo enterrado y la punta para afuera. ¿Y por qué al revés? Porque si no la bruja se va por el ojo de la aguja. El huevo también es bueno. Se meten en la cáscara y se van. Ah, para cogerlas no es sino trabar las mangas del pantalón. ¿Cómo? Ah, trabándolas. Mete uno la mano por una de las mangas, la coge de la punta y jala. El pantalón queda trabado. Una manga para allá y otra para acá. Si la bruja viene, se pone a bregar a destrabarlo. Y ahí la encuentra uno por la mañana bregando. Lo mejor de todo es poner un arma cortante, una barbera o un machetico. Ahí sí no arriman el mal. Ellas le tienen, pero es harto miedo a todo lo que corte. Miedo. Horrible. No hay ni que tirarles. No es sino amenazarlas y ahí mismito salen de huida. ¿No se acuerdan de lo que pasó a Otálvaro? Que una noche sintió la bruja riéndose al pie de él. Entre el cuarto. ¿Entre el cuarto? Ah, claro, entre el cuarto. Al pie de la cama prendió la vela. Nadie. Volvió, se acostó. Cuando a poquito otra vez la bruja riéndose. Esto sí está como bien raro. Volvió a prender la vela y nadie. Aguárdese y verá que esta no es conmigo. Lo que es esta maldita me las paga. Y cogió a bolear peinilla por todo el cuarto. Dele que es fiesta. Y al otro día apareció una muchacha de por allá con un peinillazo en una pierna. Era ella. Ella. ¿Quién más iba a ser? Y el otro día en una casa había una bruja cebada. Todas las noches iba a molestar cuando un día estaban muy tranquilos y de pronto
vieron que entró una perrita negra y pasó para adentro. Nadie le hizo caso. Y cuando ya fue a salir, llegó uno y por regar le tiró con un palo. Y al otro día amaneció una vecina rengueando. No, viéndolo bien, la bruja es fácil de coger, para el que sepa, claro. El que sí da breguita es el duende. Ave María. Y ese sí hace daños. Horrible. Revuelve el maíz con los frisoles y amarra la ropa del techo en las vigas y tira piedra y le echa tierra a las ollas del fogón. Ay, ese es perrito también. A las muchachas se les mete en la cama por la noche. Cáese la boca a mi hijo, dice la madre, y con un gesto de las cejas señala a los niños. La charla sigue. Pero ya ve, la contra para esa es muy fácil. Muchos no la saben. La del tiple. Sí. ¿Cómo es? Muy sencillo. No es sino sonar un tiple y ahí mismo sale despedido. ¿Y por qué será eso? Porque el duende es uno de los ángeles caídos, así que oye sonar un tiple y se acuerda de la música del cielo. De más. Sigue un silencio de aprobación a lo dicho. A todas estas la velita se ha terminado y agoniza en un charquito de cebo. Sus últimos centellos hacen danzar fantásticamente las sombras en las paredes. Llueve. De golpe la madre se levanta y ordena. A dormir pues, muchachos, y dejen de estar oyendo cuentos de brujas que esta noche no van a pegar los ojos. Los berridos de Eleuterio Jaramillo. Nayib Bukele. No queda duda de que el político con más buena reputación en el mundo es Nayib Bukele. Entendemos que esa fama se debe a la dureza con que está tratando a los bandidos, que eran reconocidos como los más crueles, sanguinarios y malos en el mundo. Tenían asolado a ese pequeño país. Aún países más lejanos y distantes, como los Estados Unidos, han tenido amargas experiencias con estos criminales. Muchas ONGs defensoras de los derechos humanos, que lo son de bandidos y algunos gobiernos en el mundo, están muy indignados por los malos tratos a que son sometidos estos angelitos. A ellos les sugerimos que les soliciten al gobierno del señor Bukele algunos de esos jóvenes que, según muchos de esos defensores, están detenidos injustamente para que se regeneren en manos de sus familias, conviviendo con sus mamacitas y sus hijitos. La admiración que está despertando el joven Bukele es, creo yo, porque la gran mayoría de gentes de bien están hastiadas al ver cómo las leyes, sobre todo las colombianas, son tan lasas con toda clase de criminales. Les indignan los estímulos que cada día les dan con la condición de que no vuelvan a delinquir, sabiendo, como se sabe, que vaca ladrona no olvida el portillo, o árbol que nace torcido nunca su rama endereza. Y no es que no creamos que todo mundo, todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad. Pero la rabia es que todos los días vemos capturados que lo han sido 10 o más veces y por los mismos delitos. En El Salvador de Bukele están castigando a estos asesinos como se merecen, con argumentos suficientes como el de que ellos no tuvieron compasión con sus víctimas. Ahora esos defensores de oficio dicen que les están violando sus derechos porque no les dan proteínas contenidas en el pollo. Pero con altivez uno de sus funcionarios responde: primero tendremos que alimentar a nuestros niños, después a las madres y a los pobres de El Salvador, luego a los agentes de seguridad del Estado. Esos bandidos no tienen derecho a llamadas ni a celulares, como aquí en Colombia, que desde la cárcel siguen dirigiendo sus combos y extorsionando o amenazando jueces y comerciantes, como el tal que se vio por televisión sentenciando de muerte a todo mundo porque su mujer fue detenida. ¿Cómo les parece? Aquí, en cambio, se castiga el ofendido cuando en medio de su indignación responde a criminales aplicándole justicia por mano propia. Y no es que apoyemos esas conductas, no, pero la vemos como una lógica reacción al ver que a usted le roban el celular o lo atracan
y a la media hora el criminal está suelto, volviendo a robar y burlándose de la policía, y que fue puesto otra vez libre por ser disque cuantía menor. Pero como digo, si usted es atrapado desquitándose de un bandido, usted y otros ciudadanos, entonces a usted sí le aplican todo el peso de la ley, como la que le han aplicado a quienes en defensa propia han dado de baja a algún criminal y es puesto preso, según esa ley, por uso desmedido de la fuerza o de las armas. En cambio, a los criminales no les piden que usen medidamente las fuerzas o su fuerza intimidatoria. Claro, la culpa no es de los jueces, de ninguna manera, sino de las leyes y de quienes las aprueban. Por eso somos mirados como un pueblo que no tiene futuro, por premiar y justificar criminales y castigar severamente a quienes por error tuvieron un mal momento en sus vidas. Pero en muchos de esos casos, la justicia sí es severa, dura e inflexible. Y regreso con El Salvador, que gracias a la mano dura de Bukele, las varas, esas que estaban conociendo como maratruchas salvadoreñas, están pagando escondedero. Hoy ese país, antes el más peligroso del mundo, se convirtió para rabia y desazón de algunos en el más seguro. Y así sí es que es. Sí, señores. Jorge Wolf presentó A Eleuterio Jaramillo en Los Berridos de Eleuterio. Parece un río cristalino, pero se está quedando sin vida. Así no lo veas, la contaminación en los ríos es una realidad. Está en nuestra naturaleza cuidar el agua. Por eso, durante el año 2022 contribuimos a la protección de más de 13.700 hectáreas de cuencas hidrográficas y pronto lograremos la meta de 137.000. Súmate a nuestra iniciativa de conservación. Así contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. #Día Internacional del Agua. Grupo EPM. ¡Tuki! ¡Ey! ¡Uy! ¡Ay, que me tuve ese caballo con estos frenos de aire que le puse! ¡Ah! ¿Por qué doblan las campanas? ¿Por qué doblan las campanas? Sí. Debe ser para guardarlas después de la misa. ¡Ah! ¡Es que uno nuevo! ¡Ah! Paga tu impuesto vehicular hasta el 21 de julio de 2023 y evita una sanción mínima de 212.000 pesos y hasta la inmovilización de tu vehículo. Ingresa ya a www.vehiculosantioquia.com. Es fácil, rápido y seguro. Más información en la línea 604-444-4666. Unidos, Gobernación de Antioquia. Conversaciones con el arriero. Esta historia es de don Luis Fernando Múnera López y la había escrito en el 2012 para el Mirador del Suroeste. En el camino se arreglan las cargas. Alzando la enjalma se ven las matadoras. Con agua no se alzan cargas ni se mantiene mujer. Estas son muestras de una sabiduría operada con enjalma, pretal y retranca. En esos remotos tiempos, gracias a la arriería, las regiones pudieron exportar sus productos y a las casas de los pueblos entraron radios, neveras y muebles especiales. Además de la virtud de la honradez, el arriero adquiría habilidades culinarias, médicas, comerciales, sentido de la orientación, sabía de pesas y medidas, conocía a fondo sus animales, necesitaba fuerza y destrezas físicas, ingenio, valentía e inteligencia. Sus arrieros se movían por los principales caminos de herradura de esa época, el suroeste antioqueño, Santa Fe de Antioquia, Manizales, Cartago, Honda, Puerto Nare e Islitas. Este escrito recoge conversaciones sostenidas con algunos de ellos de 1983 y 1984. La arriería era una empresa cuyo propietario era el dueño de las mulas. Cada recua o mulada era manejada en orden jerárquico por el caporal, varios arrieros o peones y un sangrero. Obviamente los caporales y arrieros aspiraban a tener sus propias mulas o al menos alquilarlas y emprender viajes y encargos por su propia cuenta. Ser dueño de 10 mulas permitía buena autonomía. Sin embargo, las muladas podían alcanzar 50 o más animales. Cuando un arriero adquiría mayor experiencia, capacidad administrativa y destreza en el manejo, ascendía a caporal. El caporal señalaba la ruta, escogía los sitios de hospedaje,
la duración de las jornadas y se encargaba de las remisiones, entregas, recibos y del dinero. Las muladas transportaban toda clase de artículos, desde huevos hasta pesadas mesas de billar, amén del oro y del café. Los bienes podían ir en bultos, angarillas, turegas y rastras, sin faltar el sobernal. El inicio del día era de gran agitación. Antes de asomar el sol, el sangrero empezaba a tocar la trompeta mientras agarraba de cabestro el guión. Entonces las mulas de su mulada se separaban poco a poco del montón que pastaba en el potrero y se reunían en su alrededor. Los arrieros realizaban entonces la delicada operación de aperar cada animal, alzar los bultos y amarrarlos. Al sangrero estas tareas no le eran permitidas. A pesar de ser el más joven y de su condición de aprendiz en el oficio, el sangrero tenía funciones importantes. Juan Ciro lo describe de la siguiente manera. Había un muchacho que lo llamaban el sangrero. Ese no era un peón, el sangrero ganaba menos, pero era el encargado de hacerles de comer. Él conducía el guión, o sea, el caballo que iba adelante y que llevaba una campana al hijuelo. Y agregaba refiriéndose al caporal y a los arrieros. Ellos eran arrieros, pero no propietarios. Dentro de ellos había uno que se llamaba caporal, que era el que los mandaba. Era el encargado de la recua de las mulas. Le voy a decir cómo era un caporal. Era igual a un mayordomo de una finca. A él le pagaba el dueño de las mulas. La carga se protegía del agua envuelta en lienzo impermeable llamado encerado. Si en el camino alguna carga se aflojaba o se ladeaba, el sangrero apartaba la mula a un lado del camino mientras llegaba el arriero a requitarla. La selección que el caporal hacía de la ruta era fundamental. Él escogía entre el camino más corto, o el que tuviera menos pasos difíciles, o el que tuviese mejores potreros para descansar las mulas, o buenas posadas para toldar en las noches. Las principales dificultades del camino aparecían al cruzar tragadales, donde las mulas literalmente se enterraban hasta los ijares, transitar de subida o de bajada por tramos con losas de piedras resbalosas, o andar por riscos y despeñaderos. Cuando dos recuas se encontraban de frente había que actuar con sumo cuidado. Por seguridad, la mula que subía debía ir recostada. Algunos no respetaban esta regla. Juan Ciro lo cuenta así. En el camino se encontraban los que iban de aquí para allá y de allá para acá, y ahí era el peligro. Cuando el muchacho que iba en el caballo veía de lejos que venía una recua de mulas, tocaba la corneta avisándoles a los que venían y a los que iban, para que los arrieros se dieran cuenta y se alistaran por el asunto de que esos caminos eran muy estrechos, y si una mula con otra se encontraban cerquita, un bulto le daba a otro bulto y se echaban a pelotear. Podía matarse la mula y perderse la carga. Un viaje desde Ciudad Bolívar hasta Medellín tomaba 4 días o jornadas, según cuenta Pablo Dios. De aquí de Bolívar tenían que ir a Medellín con la carga. La primera jornada era de aquí a Quebrada Honda, donde era el camino viejo para Andes, donde no había carretera antes. De ahí salía un punto que llamaban Naranjito, que es la entrada para Salgaroy. De ahí se iba a la Albania, que es la entrada a Titiribí. Y de ahí se iba a Medellín, entregaba y volvía. El río Cauca se cruzaba en una barca cautiva, o barca de los pobres, que funcionaba cerca de la desembocadura de la quebrada Comía al río Cauca. Quebrada que nace en los Altos de Concordia, paso dispendioso y peligroso. Al lado de los caminos había posadas donde los arrieros conseguían comida y espacio para dormir. En algunas les permitían utilizar los corredores de las casas y en otros los arrieros tenían que toldar, tirar la tolda. A veces les facilitaban los alimentos y otras el sangrero tenía que prepararlos. Los arrieros que llegaban primero ayudaban a los otros a descargar las mulas. Y al día siguiente tenían derecho a cargar y salir de primeros con su mulada. Germán Osorio cuenta detalles de estas posadas. Nosotros poníamos la carga, dormíamos en el corredor y todos nos organizábamos. Usted aquí con su tolda, sus 10 o 20 cargas de aquí para allí y yo de aquí para allá. E íbamos repartiendo todo ahí. Todos lo respetábamos. La plata, nadie tocaba nada. Ahí amanecía la plata y amanecía de todo. Y eso a la orilla del camino. No acostumbraban a robar ninguno. No sabían hacerlo. Las posadas también eran sitio de diversión. Los arrieros se caracterizaban por su espíritu abierto y por ser buenos bebedores de aguardiente. José Domingo Correa Míngaro narra.
Había unos que hasta cargaban su tiple y comenzaban a cantar, y si bailaban siempre tomaban trago. En casi todas las toldas había una cosa que llamaban estanquillo, y ahí vendían aguardiente, y esos arrieros tomaban y se emborrachaban. Trovadores y todo había en esos arrieros. Con el contrato de la carga, el caporal y los arrieros recibían el pago anticipado, tasado en un flete por cada mula. Actuaban como contratantes. El dueño de la carga, el bodeguero o los comisionistas, según el caso, los contratos los formalizaban en las bodegas, las estaciones fluviales o las estaciones de ferrocarril. Alberto Martínez habla así de los fletes. Eso del flete, de si la carga era buena o pesada o mala, que llamábamos, porque eran turegas o carga pesada de esa época, les ponían una mejora. Se cobraba 3.60 o 3.80 por la carga de una mula o 4 pesos. Y de allá para acá nos ponían un flete mayor por tratarse de ser mala carga, mercancía pesada o piezas pesadas. El arriero era boquisucio por antonomasia. Hernán Galeano explica la razón. Es que la mula hay que hablarles vulgarmente. Es como que la mula tiene parte con el diablo. Coja usted a las buenas, aunque sea una sola mula, y se rancea mucho. Le patea, le hace rabia. Vea, es que yo hice el ensayo varias veces. Uno cogía la mula y le decirle, mula, mula, mula. Ay, y ellas coman y coman. Apenas movían las orejas. Y llegaba entonces, estas hijuetantas, y ahí se arrancaban. La arriería participó ampliamente en el contrabando de mercancías, pues los fletes subían y el negocio se hacía más rentable. Se movían bienes cuyo comercio era monopolio del gobierno, como el oro y el tabaco, o artículos de prohibida importación como telas y habanos. Jesús Velázquez lo dice sin ambages. El contrabando del tabaco se hacía porque era una renta del gobierno, y entonces el tabaco se vendía como contrabando, como decir la marihuana hoy día. Pero eso era una cadena. Mi papá era un mayorista, como decir los mafiosos de hoy en día. ¿Cierto? Porque mi papá lo cultivaba y a la vez lo contrabandeaba. Los controles al contrabando eran estrictos. Alberto Martínez relata. El arriero que cogían con tabaco, la orden era quitárselo con mulas y todo. Si lo cogían cargando y no llevaba el pase, se lo quitaban todo. Y entonces nos mantuvimos así. Se nos va acercando el ferrocarril, llegaron los carros, y la primera carreterita que conocimos fue hasta Palomos. Empezaron a bajar carguita en carros hasta que se nos acabó la arriería. Más allá de la imagen romántica, la arriería fue una actividad empresarial seria, compleja, delicada y muy productiva, decisiva para el progreso de pueblos y regiones. Y los hombres que la ejercían fueron verdaderos titanes del cuerpo y del alma. Varones de verdad, fuertes, valientes, emprendedores, trabajadores, sacrificados, visionarios, ordenados, eficaces, honrados. Hagamos un alto en la narración para preguntarnos, ¿cuántas de estas virtudes necesita nuestra sociedad hoy y cómo está en la materia? Mejor dejemos así. Parece un río cristalino, pero se está quedando sin vida. Así no lo veas, la contaminación en los ríos es una realidad. Está en nuestra naturaleza cuidar el agua. Por eso, durante el año 2022 contribuimos a la protección de más de 13.700 hectáreas de cuencas hidrográficas y pronto lograremos la meta de 137.000. Súmate a nuestra iniciativa de conservación. Así contribuimos a la armonía de la vida para un mundo mejor. #Día Internacional del Agua. Grupo EPM. Paga tu impuesto vehicular hasta el 21 de julio de 2023 y evita una sanción mínima de 212.000 pesos y hasta la inmovilización de tu vehículo. Ingresa ya a www.vehiculosantioquia.com. Es fácil, rápido y seguro. Más información en la línea 604-444-4666. Unidos, Gobernación de Antioquia. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.